Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Marcos 5, 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los sacerdotes para que envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era ello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que guíes estas palabras. Amén. Que hoy, Señor, tu nombre sea exaltado. Así sea. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a realizar una pequeña serie titulada El mundo rechaza la verdad. Hoy vamos a hablar del mundo bajo el maligno. Comenta Matthew Henry sobre algunos versículos. Algunos pecadores abiertamente intencionales son como este lobo. Los mandamientos de la ley son las cadenas y grilletes para frenar a los pecadores de sus cursos de malvados. Pero se rompen esas bandas desmenuzadas y es una evidencia del poder del diablo sobre ellos. Hermanos, desde la Escritura sabemos que los hombres se dividen en dos clases: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sin duda son duras estas palabras para el común de la gente, pero nosotros sabemos claramente que los hijos de Dios son aquellos que han recibido gracia y misericordia del Señor, que han sido llamados por Él, han sido rescatados y lavados de sus inmundicias, quienes han sido hechos nuevas criaturas en Cristo, justificados y santificados por Él por medio de la fe, que viven conforme al Evangelio y que han recibido a Cristo como Señor y Salvador.
y que tomados de su mano, todos los días batallan contra sus pecados y concupiscencias. Los demás son hijos del maligno. Tanto los moralistas, que creen que por sus obras alcanzarán la salvación, los simplemente religiosos, que consideran que por decir que creen, que por asistir a la iglesia, como lo hemos dicho muchas veces, o asistir a ritos, ya han sido salvos. El idólatra, que dice que cree en Dios, pero su fe y su seguridad están en los ídolos, que en el caso del catolicismo, ellos hicieron de María y de los supuestos santos. Los creyentes en falsos dioses, como el Islam, que hoy está muy de moda. Los ateos y los agnósticos, y muchos de los cuales creen que somos como los animales o las plantas, que no tienen espíritu. Y por lo tanto, creen que cuando se mueren, todo acaba. No vamos a referirnos por quienes están entregados de lleno al mal, sino vamos a hablar de aquellos que están engañados. ¿Y qué estamos diciendo? Que todos los engañados bajo el poder del maligno caminan por el sendero de la mentira y no quieren entregarse al Señor. Incluso muchos, como los gadarenos, huyen de Cristo, cierran las puertas de sus corazones y de su entendimiento y se resisten a escuchar la verdad. Trate de predicarle a un testigo de Jehová, a un mariano, a un ateo, para ver cómo de un momento a otro aparece el endemoniado furioso pretendiendo romper la verdad de Cristo, que para ellos son cadenas que les impiden seguir libres en sus engaños. ¿Y qué podemos decir de quienes, conociendo la palabra de Dios, se resisten a vivir bajo su evangelio? Realmente para ellos la ley del Señor son grillos que no les permiten vivir en el mundo, y por eso pretenden romperlos con sus engaños y con sus lisonjas. Ni qué decir de las otras religiones que siempre están en guerra contra el Señor, como por ejemplo el Islam, en donde, de acuerdo con el Corán, la forma más rápida de llegar a su cielo es matándose y asesinando a su paso a otros. Hagamos entonces la pregunta: ¿y quién engaña a todos? La respuesta es muy sencilla: el padre de la mentira, Satanás, el que anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Por qué decimos desde la Escritura que son hijos del diablo? Porque unos se han entregado a él plenamente y otros han creído a sus engaños. Y por más morales o bellas personas que pretendan ser, han negado la verdad y se han entregado de lleno a la mentira. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:19. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Conozco a varias personas cuyas vidas son moralmente correctas, por lo menos en lo que vemos. Sabemos que hay pecados ocultos. Incluso a veces les puedo hablar de Cristo y lo pueden mirar con buenos ojos, porque por lo general lo ven como un profeta o como un hombre moral, modelo a seguir. Pero cuando les hablamos del evangelio, cuando se les habla de pecado, de justicia y de juicio, la transformación es total. Aparece la ira y no tienen ningún problema en pararse a irse o exigir el cambio de conversación. De eso no me hable más. ¿Quién los indigna? Si son tan buenas personas, ¿qué hace que rechacen el evangelio? ¿Quién hace que rompan las cadenas de la bondad y la santidad? No podemos negar que para ellos, como hemos dicho, el evangelio son como cadenas
que les impiden pecar sin remordimiento, que les obstaculizan su falsa libertad. Por eso sabemos quién los engaña. Sabemos bajo el poder de quienes están. Lo que pasa es que para el mundo es muy duro esa noticia, que están bajo el maligno. Mientras meditaban estas cosas, pensaba una vez más en los que se dicen cristianos, pero llevan vidas mundanas llenas de pecado. Si bien muchos no se entregan a Cristo y a su evangelio, porque no aceptan el concepto de pecado, porque para ellos la maldad es tan solo sinónimo de delincuencia. Para ellos el adulterio, el homosexualismo, la idolatría, las borracheras, el amor por el mundo y las cosas que están en él, el ateísmo y todos los pecados que no son delito, no tienen problema para ellos, porque en realidad tienen afectos por él. Por eso no van a Cristo, porque comprenden que el evangelio es contrario a estas cosas que ellos llaman cosas terribles, porque aman más las tinieblas que la luz admirable. Pero vamos a preguntar, ¿y entonces qué podemos decir de aquellos que conocen el evangelio, así sea de lejos, o de aquellos que asistiendo a la iglesia aman más el pecado que a Dios? ¿Quién los convence de sus lisonjas? ¿Quién les permite pecar sobre un pequeño sentido de remordimiento? La palabra es clara. Primera de Timoteo 4:1 nos dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quiénes escuchan los falsos creyentes? ¿Quiénes inspiraron el catolicismo y sus tradiciones de hombres, enseñando a dar culto a las criaturas antes que al Creador? La respuesta la acabamos de leer: espíritus engañadores y espíritus de demonios. Pero hermanos, no vayamos muy lejos. Cuando la rebeldía aparece en la iglesia, ¿quién es el que susurra al oído del hermano? ¿Quién ciega el entendimiento? ¿Quién los llena de terquedad, de soberbia y de orgullo? Cuidado, hermanos. Cuidado con dejarnos seducir por el padre y la mentira. Cuidado con dejarnos arrastrar a la rebeldía y a la desobediencia. Cuidado con las divisiones en la iglesia. Cuidado, hermanos, con ser sabios en su propia opinión. Recuerden las palabras del Señor por medio de Santiago. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si le dan espacio, otra es la situación. Hermanos, tengamos cuidado. No olvidemos que uno de los ataques más terribles que hace Satanás lo hace contra los creyentes, a quienes quiere desviar a toda costa. Cierra tus oídos. No lo escuches. Ve al Señor en fe y arrepentimiento. Y ten cuidado. Recuerda también que siempre que aparece la exhortación, aparece el enemigo atacando, buscando el lugar por donde meterse, buscando la oportunidad para llevar a la gente al pecado. Hermanos, los impíos y los falsos creyentes no pueden negar que el mundo y por ende ellos mismos están bajo el maligno y que su rebeldía contra la verdad y todo el mal que hay no son más que las obras de Satanás en ellos. Siempre nos dicen lo mismo: es que ustedes ven al diablo en todas partes. Amigos, tenemos claves de la Escritura
que el único que puede estar en todas partes en un mismo momento es Dios y solo Él. Pero nadie puede negar que el enemigo tiene muchos ángeles caídos a su servicio y muchos sacerdotes listos a engañar. Hermanos, no vamos a hablar hoy de cosas claramente satánicas como los pactos, las violaciones de niños, el que está entregado totalmente a la borrachera, a la droga, a la pornografía, el que está sumido en el adulterio, etcétera, etcétera. Vamos a volver a hablar de cosas peores, de lo que está sucediendo en muchos países y el nuestro no ha estado exento, y que la mayoría de la gente no ha visto ni el peligro ni la maldad que hay en ellos. Volvamos a hablar y vamos a insistir. Vamos a hablar de la ideología de género y la agenda LGTBI. De aquellos mismos que hace unos años nos dijeron y amenazaron con que no venían por nosotros, sino que venían por nuestros hijos. Y en verdad ya lo están haciendo. Lo están haciendo por medio de leyes y por medio de proyectos curriculares en las escuelas y colegios, donde no solo se les enseña a los niños, contrario a la Escritura, que el homosexualismo y la perversión son pecados, sino que además se les incita a practicarlo. Una cosa es que le digan, no es tan malo, pero otra cosa es que los induzcan a practicarlo. Se les muestra como algo bueno, codiciable. Se les induce, hay que mirar esas cartillas diabólicas. Se les induce a temprana edad a exploraciones sexuales, a masturbación, a pornografía, en fin, a toda clase de inmundicias. Hermanos y amigos, clases de estas a niños de jardín, kinder y primaria, ¿no son cosas diabólicas? ¿No es la máxima perversión? ¿Qué mente puede concebir una cosa de estas? ¿Acaso la mejor educación sexual no está en la Biblia? ¿No nos dice la palabra del Señor, guárdense de todo pecado y de toda inmundicia? ¿No nos dice la palabra del Señor, mejor, nos enseña a respetarnos a nosotros y a los demás? ¿No nos habla de compromiso, de matrimonio, de lecho sin mancilla? ¿No nos habla del valor de las doncellas vírgenes? La palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué mejor educación sexual? La santidad, la honestidad, la transparencia. Pero las leyes satánicas quieren pervertirlos desde pequeños. Quieren apartarlos de Dios a temprana edad y entregarlos a la inmundicia. La palabra del Señor nos dice, además, que hay un tiempo para cada cosa. Y la infancia ni la adolescencia es tiempo para la sexualidad, y menos aún para la sexualidad depravada. Y ninguna edad es buena para la depravación. Amigos, hablan los amigos, no estamos censurando la sexualidad, no. La palabra del Señor es clara y nos dice, gózate en la mujer de tu juventud. Y nos advierte, no está bien que el hombre esté solo, llamando al matrimonio. Y además le dice a los esposos, no se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno al otro, para que no se tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro que el sexo debe ser un deleite en el matrimonio, siempre manteniendo un lecho sin mancilla. Pero los estados y sus políticas diabólicas no están hablando de eso. Nos están hablando de inmundicia, de corromper a los niños.
Algunos dirán, claro que eso está mal, pero hablar de estados satánicos y políticas diabólicas no es exagerado. Hermanos y amigos, cuando las leyes injustas, los jueces, los políticos, los médicos, los trabajadores sociales, los psicólogos y una cantidad de profesiones y de instituciones, cuando se entregan al mal, pervirtiendo, ordenando y permitiendo transiciones sexuales de niños, hormonándolos y creándoles o profundizándoles la falsa idea que ellos no son como Dios los hizo, sino como ellos quieren ser. O que se diga que un niño de 2, 5, 7 o 10 años, incluso de 15, tiene derecho a cambiarse de sexo. ¿No es esto una cosa de un estado satánico? ¿Diabólico? ¿Qué tiene un juez en la cabeza? No, es que acaba el derecho del niño de 3 años a cambiarse de sexo. ¿Derecho? Perversión, le llama el Señor. Estamos hablando de niños. En verdad, un niño de 5, 7, 2 años tiene la capacidad mental para tomar una decisión de cambio de sexo. ¿O alguien en su cabal entendimiento pediría tal cosa? Incluso yo pregunto, ¿son los niños los que han pedido eso? ¿O más bien sus endemoniados padres? Algunos estarán diciendo que es que le damos mucha importancia a Satanás o le damos mucho poder. Amigos, tenemos claro quién es Satanás. Sabemos que quienes están sin Cristo son fácilmente manipulados por él. Que su poder y engaño no tiene nada que ver frente a Cristo. Pero la Escritura nos dice que es el que engaña a las naciones. Apocalipsis 21:3 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus ojos sobre él para que no engañase más a las naciones. Más, viene engañándolo desde tiempos remotos, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amigos, Satanás no es un pobre diablo como piensan algunos. Tampoco es un diablo todopoderoso como creen sus seguidores. Sabemos que es el que introdujo el mar en la tierra y que ejerce mucho poder sobre este mundo caído. Es el poder del mal, a quien solo podemos enfrentar y derrotar, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios lo ven y tiemblan. Hermanos y amigos, vuelvo a preguntar, ¿qué estado espiritual pueden tener unos padres que dicen ver que su hijo de 2 o 5 años quiere cambiarse de sexo, que siente atracción por el sexo opuesto, y no solo lo permiten, sino que lo impulsan a ello? Si los adultos cambiamos de parecer en decisiones fundamentales muchas veces, ¿cuánto más lo hará un niño? ¿Cuántas cosas piensa un niño en un día? Decía alguien que gracias a Dios, cuando él era niño, no existía la ideología de género, porque de lo contrario le habían injertado escamas y quién sabe cuántas más cosas, porque quería ser como una caricatura de televisión que se llamaba Aquaman. Si hubiera existido la ideología de género en esa época, hoy veríamos adultos con capas pegadas a su piel, cosidas. Hermanos, que alguien cercene a un niño, le cortan los genitales,
les hacen vaginoplastia, que lo esterilicen, que pretendan cambiar su cuerpo mediante hormonas, inhibidores y cuantos venenos más hay para ganar mucho dinero, porque este también es un problema de negocio, de codicia, de avaricia. ¿No es una cosa satánica? ¿Qué podemos decir de los jueces y los abogados imbuidos y defendiendo toda esta ideología que solo lleva al pecado, a la muerte y a una infinidad de enfermedades mentales? La excusa es que para que las personas se sientan bien y puedan ser felices. Pero después de todas estas transiciones, hay que mirar la cantidad de suicidios y ahorita de demandas que están sufriendo los estados. Porque ya cuando les hicieron, a los que le hicieron esto, ellos tienen 20, 25 años, sus vidas son un desastre. La psicología, esa gran ciencia, nos dice según ellos que en cierta edad las personas son adolescentes, porque adolecen de la capacidad de tomar decisiones fundamentales. Pero si se trata de pecado, de cambio de sexo, entonces ahí sí tienen toda la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos. Pero cuando llenos de pecados, se convierten en sicarios y asesinan a personas por dinero, entonces ahí sí dicen que él no es culpable, porque fue manipulado, instrumentalizado o simplemente engañado para cometer el delito. Estos días charlábamos en hombres. A uno de los sicarios que organizó la muerte de Uribe, le preguntaron que si él hubiera sabido a quién iba a matar, ¿qué hubiera hecho? Y dijo, hubiera cobrado mucho más. ¿Eso no es una mente diabólica? Claro que todas estas situaciones que promueven el pecado y la maldad son un engaño. Pero preguntemos, ¿de quién? De las legiones de demonios que gobiernan este mundo caído. Por eso la Escritura nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. Sí, hermanos y amigos, la gente se escandaliza cuando hablamos de demonios y aún más de personas endemoniadas. Pero esto no es un invento nuestro, es una realidad y una verdad que nos muestra la Escritura. ¿En qué estado espiritual, puedo preguntar otra vez, puede estar una persona para violar y empalar a otra persona? ¿Para torturarla, violarla y asesinarla? O como esta semana, para violar a un bebé de 6 meses. ¿Para descuartizar a una persona? ¿O para promover el cambio de sexo en un niño pequeño? No, amigos, no nos vengan a hablar de psicología y de traumas de infancia. Son cientos de millones las personas que han pasado por situaciones terribles en su infancia y no todos se han convertido en delincuentes ni asesinos. Son demonios, demonios. ¿Qué les sucedió? Se endemoniaron, se entregaron de lleno al mal y dieron espacio a Satanás. Nos dice la palabra del Señor en Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. No pueden negar la existencia de los demonios. Marcos 5:1-5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún
con cadenas, porque muchas veces ha sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vamos a adelantarnos para hablar del suicidio. E hiriéndose con piedras. Hermanos y amigos, quienes han tenido algún contacto o han sabido de personas endemoniadas, saben que una de las cosas que más llama la atención es la fuerza sobrehumana que desarrollan. Dicen que no hay demonios y cuando ven esas cosas llegan asustados. Explíqueme, porque no puedo entender. 4 personas cogiendo a un niño de 10, 12 años y no lo podían controlar. ¿Qué es? Demonios. Claro, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que hay niveles de posesiones demoníacas y de influencias demoníacas. Sabemos que Satanás es astuto y no todos los endemoniados echan espumarejos por la boca, ni todos gritan, ni todos se despojan de las ropas. Por el contrario, unos andan muy bien vestidos, otros hablan con poder el nombre de la falsa ciencia, otros dirigen universidades, incluso muchos gobiernan naciones y desafortunadamente otros dirigen falsas iglesias. Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 4, 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, el retrato de la Virgen botó una luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos y amigos, ¿qué podemos decir de los ideólogos y de los dirigentes de políticas y de estados socialistas o fascistas? O de las organizaciones internacionales que hoy buscan directa o indirectamente el exterminio de Israel. Comencemos por el final, aclarando una vez más que no somos pro-sionistas. Aborrecemos los pecados del sionismo, en especial del sionismo extremo y de sus élites diabólicas. Sabemos, y lo hemos reiterado muchas veces, que mientras Israel no se convierta a Cristo, están bajo el maligno que los engaña. Negar que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, Dios encarnado, Dios con nosotros. Negar que su sacrificio fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Negar que venció la muerte y resucitó, no es más que otro engaño de Satanás. Así como las demás naciones están engañadas por el padre de la mentira, la nación de Israel en este momento también está bajo el engaño de Satanás. Pero eso no es causa para buscar su exterminio, como lo hacen algunas naciones, otros, sus vecinos musulmanes y ahora no pocos gobiernos progresistas. Sabemos que hay promesas de redención para Israel, cuando convertidos a Cristo, lloren al que traspasaron. La Escritura nos habla de una conversión de judíos al final de los tiempos. Por eso, los que buscan el mal para la nación judía están llenos de demonios. Solo hay que escucharlos hablar para ver su odio y sus deseos de muerte. Dijo un presidente: odio a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Años siguientes murió de cáncer de estómago. No podemos negar tampoco que el fascismo aborrecía y aborrece a los verdaderos cristianos. No pocos cristianos también fueron llevados a los campos de exterminio. Conocemos varias de esas historias.
Y si hablamos de socialismo, vemos uno de los más extremos odios hacia Cristo y hacia sus siervos. El socialismo, y hoy su reencauche progresista, es por sí mismo ateo, enemigo de Dios, de la familia, del Evangelio y todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. No hay Estado socialista que no haya perseguido a Cristo y a los cristianos. Comenzando por Marx, quien fue un encarnizado enemigo de Dios y de la familia como núcleo de la sociedad cristiana. Hijo de pastor y conocedor total de la Escritura. Porque él tuvo la oportunidad que no tenemos muchos, de coger parte de los originales y traducirlos al alemán para leerlos directamente. Apostató de la fe. Y como sabemos por las Escrituras, le debieron haber entrado 7 demonios más. Por eso fue que escribió lo que escribió e hizo lo que hizo. ¿Quieren escuchar una historia terrible, triste y lamentable de una familia? Busquen la historia de la familia de Marx, de sus hijos. Cómo nunca trabajó. Lo mantuvo su amigo Engels y la esposa de la familia. Y aún así dejó morir a algunos de sus hijos de hambre. Pero también le gustaban algunos vicios. Hoy en día siguen siendo abanderados del ateísmo, propendiendo por la destrucción de la familia, y se han convertido en los mayores promotores de la ideología de género, los mayores defensores de la eutanasia, del aborto en cualquier momento de la gestación, y los mayores propagadores de la mentira de las razones del cambio climático. Y algunas de sus políticas ya propenden también por prohibir alimentos que Dios creó. Hermanos, el mundo acepta, tolera y no pocos apoyan el mes y las marchas de uno de los mayores pecados condenados en la Biblia, el homosexualismo y la promiscuidad. No se inmutan. Hasta ahora están apareciendo algunas voces en contra de la invasión musulmana a muchos países, en especial en Europa. Toleran sus rezos en las calles y en las ciudades, pero han comenzado a legislar en contra de la predicación de la palabra, en contra de la educación de los niños en Cristo y en contra de la misma libertad cristiana. Ayer veía cómo detenían en Inglaterra a un predicador cristiano y él decía, pero mire, ellos rezan sus rezos satánicos y a mí me detienen. Yo no estoy promoviendo odio contra nadie, le estoy llamando al arrepentimiento, pero a él sí se lo llevaron detenido. Ya ha habido cristianos encarcelados o multados, como decíamos ahorita, por predicar la palabra del Señor en la calle, por haber abierto sus iglesias en pandemia, no se nos olvide. También hay padres cristianos encarcelados o procesados por corregir a sus hijos, o por no llevarlos a la escuela estatal, por enseñarles que el homosexualismo es pecado, o por el simple hecho de no permitir que sus hijos entren a las clases de ideología de género. Y para mal mayor, desde hace un tiempo se ha venido escuchando, especialmente entre los progresistas, que la educación en el Evangelio es violencia y maltrato contra los niños. Pervertirlos no. Dejarlos que se conviertan en delincuentes tampoco. Inducirlos al pecado y la corrupción menos. Hablarles de Cristo y de santidad, sí. Pero nos dicen que estamos locos, que no son cosas de demonios, sino del devenir histórico. Más de 3.500 años de escritura, de mandamientos de Dios, de leyes y constituciones inspiradas en la escritura. La otra vez lo charlamos acá. La mayoría de leyes y constituciones han sido inspiradas no en el derecho romano,
sino en la escritura. El derecho romano en la escritura, ya después apareció este. Pero el origen de todo fue la escritura. Pero ahora nos dicen que vamos en contra de la libertad, que queremos poner cadenas y yugos a las personas. Si las cadenas y los yugos es la palabra del Señor para salvarlos del infierno, sí queremos imponerles cadenas y yugos. Las leyes de ahora no van en contra de religiones, como decíamos ahorita, que llaman a la guerra o al exterminio del otro para alcanzar el cielo, como el Islam. No va en contra del satanismo, pero sí van en contra del cristianismo. Se ha caído 3 veces la ley religiosa en Colombia, en donde ponen al chamanismo y a la brujería en la misma situación, al cristianismo. Y además proponen controlar a las iglesias. Van a controlar las iglesias satánicas. Vimos los discursos en las Naciones Unidas y las movilizaciones en varias naciones del mundo, criticando a Israel por sus ataques a la infraestructura terrorista de Hamas y del Estado Islámico. Nadie se refería entonces a los ataques terroristas que sufrió Israel en octubre de hace algunos años, sino que todos salían en defensa de los palestinos. Pero en los últimos años, en especial en estos 2 últimos años, han arreciado los ataques de grupos islámicos extremistas contra los cristianos. Miles de muertos. Pero ahí sí, nadie dice nada. No hay noticiero, no hay titulares en los noticieros. No hay escándalos en las Naciones Unidas. En América Latina, las constituciones cambiaron. Y las nuevas no hacen la más mínima referencia a nuestro Señor Jesucristo o a su Evangelio, sino que por el contrario propenden por el ateísmo. Hace apenas 2 o 3 meses hubo todo un debate en el Congreso de México porque un parlamentario se atrevió a orar, invocó el nombre del Señor. De una vez aparecieron los airados reclamos, aduciendo que como era un Estado laico, no debería nombrarse el nombre de Cristo ni nada de fe en los recintos. Cosa similar ya sucedió en algunos países suramericanos. Preguntamos, ¿son ateos, son estados laicos o ateos? Una gran diferencia. ¿No son estos ataques del enemigo? ¿No son los engaños de Satanás a las naciones? ¿No son los líderes tratando de romper las cadenas que les pone el Señor para que no se enseñoreen del mundo? Nos dice la palabra del Señor en Salmos 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, sabemos que hemos hablado muchas veces de estas situaciones, pero pareciera que las personas no vieran la gravedad de lo que está ocurriendo, que no vieran los ataques del enemigo contra el Señor, contra su evangelio y contra sus hijos, contra los cristianos. Uno puede entender que los impíos propendan por un supuesto Estado laico. Lo podemos entender con grandes diferencias. Nosotros también creemos en la separación de iglesia y de Estado. No estamos de acuerdo con que el Estado gobierne o controle a las iglesias. Pero lo que están hablando muchos no es de esta separación, ni estados laicos, sino, como lo decíamos ahorita, de ateísmo, de prohibir que se pronuncie el nombre de Dios en los edificios públicos y en las calles.
el enemigo viene ensegueciendo cada vez más a las naciones. Si bien siempre han estado bajo su dominio, esto no es una cosa nueva, cada vez ese dominio se hace más evidente, pues sus leyes son cada vez más perversas, más diabólicas, como le estamos hablando. Lo hemos visto, por ejemplo, con el aborto, como lo hemos dicho. Comenzaron primero a justificarlo en casos de supuesta enfermedad del bebé, de violación o de peligro de muerte para la madre. Luego lo convirtieron en derecho, el derecho a matar, como lo hemos dicho. Y poco a poco los estados han abierto más posibilidades y lo han ampliado, o mejor, han ampliado el tiempo para el asesinato. Primero eran X número de semanas, después lo fueron subiendo y ya están hablando de una semana antes, 2 semanas antes. Los estados condenan a pocos años de cárcel a los violadores, pero imponen pena de muerte al bebé. ¿Qué podemos decir de un nuevo asesinato? De la eutanasia. Le llaman suicidio asistido. Pero para que el suicidio suene mejor, para que el autoasesinarse suene más bonito, ahora le llaman morir dignamente. Imagínense, el suicidio ahora es una muerte digna. Amigos, ¿quieren saber qué es una muerte digna? Vamos a Génesis 25, 7 al 9. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Esto es una muerte digna. Sí, también han habido muertes dignas muy duras, muy crueles. No lo podemos negar. Digno es morir por la justicia. Digno es morir por la causa de Cristo, por aquel que le dio todo por nosotros, por aquel el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos morir dignamente por quien dio hasta la última gota de sangre por nosotros. Hermanos, me salté a la mitad de la historia por tiempo. Voy a hablarles del señor Wishart. Poco después, al enterarse el cardenal Beaton, arzobispo de San Andrew, de que el señor Wishart estaba en la casa del señor Combu de Ormission, en East Lothian, le pidió al regente que lo hiciera prender. A esto accedió el regente tras mucha insistencia y muy en contra de su voluntad. Pero cuando habla, Satanás lo tiene que escuchar. Como consecuencia de esto, el cardenal procedió de inmediato a juzgar a Wishart, presentándose no menos de 18 artículos de acusación en contra suya. El señor Wishart respondió a los respectivos artículos con tal coherencia de mente y de una manera tan erudita y clara que sorprendió en gran manera a los que estaban presentes. Acabado el interrogatorio, el arzobispo intentó convencer al señor Wishart para que se retractara. Pero este estaba demasiado firme y arraigado en sus principios de fe y demasiado iluminado por la verdad del Evangelio para que lo pudieran mover lo más mínimo. A la mañana de la ejecución le vinieron 2 frailes de parte del cardenal. Uno de ellos le vistió de una túnica de lino negro
y el otro traía varias bolsas de pólvora que le ataron en diferentes partes de su cuerpo. Tan pronto como llegaron a la pira, el verdugo le puso una cuerda alrededor del cuello y una cadena en la cintura, con la que él se puso de rodillas exclamando: «Oh Salvador del mundo, ten misericordia de mí. Padre del cielo, en tus santas manos encomiendo mi espíritu». Después de esto, oró por sus acusadores diciendo: «Te ruego, Padre celestial, perdona a los que por ignorancia o por una mente perversa han forjado mentiras contra mí. Los perdono de todo corazón. Ruego a Cristo que perdone a todos los que ignorantemente me han condenado». Fue entonces encadenado a la estaca, y al encenderse la leña, se prendió de inmediato la pólvora que tenía atada por todo su cuerpo, que se encendió en una conflagración de llama y de humo, tal que el gobernador del castillo, que estaba tan cerca, quedó chamuscado por la llamarada. Este exhortó al mártir en pocas palabras a tener buen ánimo y a pedir a Dios perdón por sus culpas. A lo que él contestó: «Esta llama hace sufrir mi cuerpo ciertamente, mas no ha quebrantado mi espíritu. Pero el que ahora me mira de manera tan soberbia desde su exaltado solio», dijo señalando al cardenal, «será antes de que transcurra mucho tiempo arrojado ignominiosamente, aunque ahora se huelgue tan orgullosamente de su poder». Esta predicción fue cumplida poco después. El verdugo que lo había atormentado se puso de rodillas y le dijo: «Señor, os ruego que me perdones, porque no soy culpable de vuestra muerte». Y él le dijo: «Ven aquí». Cuando se hubo acercado, le besó en la mejilla y le dijo: «Esto es una muestra de que te perdono. De corazón, cumple con tu oficio». Y entonces fue puesto en el patíbulo y colgado y reducido a cenizas. Cuando la gente vio aquel gran suplicio, no pudieron reprimir algunas lastimeras lamentaciones y quejas por la matanza de aquel hombre inocente. Esto sí es una muerte digna, defendiendo su fe y la verdad en Cristo. El señor Wishart, como todos los mártires, mostraron gran valor ante los enemigos de Cristo. Pero hoy le llaman muerte digna a quienes piden que los maten para no pasar sufrimientos. En Colombia, en estos momentos, una mujer de apenas 30 años está pidiendo que le permitan el suicidio porque, según ella, su problema de depresión y de otros problemas mentales la hacen infeliz. Cuando estas desgracias se les permitan, entonces aparecen otro tipo de endemoniados aplaudiendo y diciendo: «¡Oh, cuánta valentía! ¡Qué heroísmo!». Amigos, ¿quién es el que induce al suicidio? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Y él dijo: «Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Amigos, no tienen que matarse, ni exigir que los maten. Vayan a Cristo. Si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Esa es la única solución y la verdadera solución a los problemas. Amigos, como lo vimos, quien desea la muerte del poseído es Satanás, que con gusto los arrojaría al fuego. Hermano Javier, entonces todos los suicidas están poseídos por el demonio. Claro que muchos pueda que no lo estén directamente, pero nadie puede negar que están bajo su dominio. ¿De qué otra manera alguien puede pedir ser asesinado? ¿Cuántos no luchan por su vida? ¿Cuántos no batallan por su vida? Pero estos piden ser asesinados. ¿Por qué alguien quiere quitarse la vida por más problemas que tenga? Y si fuéramos a mirar, hay gente que ha sufrido 10 veces más. En este país de violencia, sí que hay historias de vidas difíciles, duras, y que dicen, la vida sigue y que hay que continuar con el favor de Dios. Amigos, quien desea la muerte del poseído es Satanás, que con gusto lo arrojaría al fuego. Perdónenme que haya repetido esta parte. Los cristianos, hermanos, sabemos el costo del suicidio, como el costo de todos los pecados. No es un pecado, no es el más grave de los pecados, es un pecado como todos. Tampoco es el pecado imperdonable, como nos reprochaban algunos. Pero sabemos qué sucede a quien muere en sus delitos y pecados. ¿Y qué dicen los legisladores encargados de impartir justicia? Estos tampoco escapan al engaño de Satanás. Y no pocos de ellos ya han vendido su alma, bien sea por recibir sobornos o por pactos voluntarios. No podemos negar que muchas de esas leyes las aprueban aquellos que quieren ser famosos y pasar a la historia por dar sentencias impactantes. Sí, impactantes para el mundo y una afrenta para el Señor. Es cierto que no todos están endemoniados, como tampoco, y lo dijimos, como tampoco todos los endemoniados echan espumarajos ni revientan las cadenas. Pero no podemos negar que estas cosas nos muestran que el mundo está bajo el maligno. Es Satanás quien maneja la vida de muchos, y todos los que están bajo su influencia se han entregado voluntariamente. Aquí que no vengan a decir, yo soy inocente porque es que estoy manipulado por Satanás. No, usted se entregó y lo hizo voluntariamente. Prefirió escapar del Señor y caer en las manos o en las garras de Satanás. Hermanos, cuando vemos nuestra vida pasada, llena de inmundicias y de pecados, ¿acaso no estábamos entregados al maligno? ¿Quién era el que nos gobernaba? ¿Quién era el que nos gobernaba? Gracias al Señor. Nos llamó, nos lavó, nos cambió nuestras vestiduras de inmundicia y nos hizo nuevas criaturas para Él. ¿Quién se va a imaginar que un marxista-leninista extremo iba a estar 20 años después parado, predicando en contra del marxismo y su ideología del demonio? Gloria a Dios. Son cosas del Señor. Aleluya. Pero vamos a hablar de otra cosa, hermanos. Deuteronomio 32, 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32, 17 al 18. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido.
a nuevos dioses venidos de cerca, que no hayan temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Hermanos y amigos, vamos a hablar de otra forma de estar bajo la influencia de Satanás, de estar bajo el poder del maligno. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Sí, amigos, estamos hablando de la idolatría, de ese pecado tan grave que acarreó muchos juicios de Dios contra el pueblo de Israel y los llevó a los estados espirituales más lamentables. Israel pasaba de la santidad a la inmundicia. Cuando leemos la escritura de principio a fin, entendemos que nos habla de un gran Dios y solo de Él. Nos habla de sus obras, la creación del mundo y todo lo que existe, de sus juicios y de sus promesas. Toda la Biblia nos habla de Dios, de su misericordia, su justicia y sus juicios. Toda la escritura nos habla de nuestro Dios y de su plan de redención, que se lleva a total cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Las promesas comenzaron desde los primeros libros. Nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Y nos dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero amigos, la promesa no era la Virgen, la promesa era el Hijo. Amén. Y nos lo dice claramente en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amigos, recuerden que la Escritura contiene más de 300 profecías mostrándonos que Jesús es el Cristo, es el centro del Evangelio. La promesa de redención es Jesús y solo Él. En su muerte y en su resurrección. Es nuestro Señor. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Cordero perfecto. El único con poder para quitar su vida, para tomar su vida y volverla a tomar. Es el único con poder para salvar. Es su sacrificio y por ende su sangre la única con poder para redimir. Es el único que nos puede dar vida nueva en la tierra y salvación eterna en el cielo. Es el Señor quien dio su vida en sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados, para justificarnos y santificarnos. La Escritura es clara. Para Dios y solo para Él todo el poder, el honor y la gloria. Amigos, Cristo es el todo en todo, el principio y el fin, el alfa y la omega. Pero el catolicismo honra, venera y adora a María. Han hecho de ella un ídolo con el cual ofenden a Dios. La Escritura nos lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, la Escritura es clara. Dios es uno. Y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Pero ustedes lo ofenden con la obra de sus manos. Ustedes honran a la criatura antes que al Creador. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién los engañó para que cambiasen la verdad de Dios por la mentira? ¿Quién ha puesto tal velo en sus ojos para que no puedan ver la verdad? ¿Quién nos lleva a honrar a los ídolos y no al Salvador, quien es bendito por los siglos de los siglos? Ya sabemos la respuesta. Es el padre de la mentira. Es Satanás quien los engaña. Es Satanás quien los hace arrodillarse ante las obras de sus manos. Amigos, por favor, escuchen la voz del Señor. El Señor les dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen,
tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amigos, ¿cómo define la Escritura a la iglesia que llevó a sus miembros a tales niveles de idolatría y de fornicación espiritual? ¿Cómo la llama la Escritura? ¿Cómo la llama el Señor? Dice su palabra en Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así como el Señor entregaba en manos de sus enemigos al pueblo de Israel por sus idolatrías, así como los diezmaba y los entregaba a cautiverio cuando fornicaban con sus ídolos, así dará mayor castigo a la Iglesia Católica Romana por sus idolatrías y sus tradiciones de hombres. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz, amigos, escuchen, que decía: sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en sus deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amigos, es tan grande el engaño de Satanás con la idolatría, es tan terrible el endurecimiento del corazón con ella, se vuelve más duro que el corazón de Faraón. Es tan terrible su engaño que nos dice la Escritura que muchos, aún recibiendo el castigo del Señor por las idolatrías, persistirán en ella y no se arrepentirán.
Aquí siempre me acuerdo de mi vecina. Pues si tengo que irme para el infierno por amar a la mamá de mi Señor, me voy. Ese es el engaño. Miren el engaño. Lo dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es tan terrible el engaño de Satanás, que aún padeciendo, no se arrepentirán. Eso es lo que hace Satanás en las personas. Los enceguece, les pone el corazón de diamante, les quita todo sentimiento hacia Dios para que lo den a sus ídolos inmundos. Pero el Señor nos llama a nosotros a otras cosas. Nos llama a estar listos, a estar pendientes, a estar armados, a estar en guardia frente a los ataques de Satanás. Y nos dice a nosotros, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, una vez le vuelvo a hablar a los hermanos, cuidado con dejarse seducir por el padre de la mentira. Cuidado con poner atención a sus susurros. A nosotros nos ha sido encomendado una tarea muy maravillosa, que es llevar la palabra del Señor. Vivir en ella, vivir como ella nos manda y amar a nuestro amado Salvador, al que dio absolutamente todo por nosotros. Y si alguna vez vamos a padecer la muerte, que sea una muerte, digo, en la causa de Cristo, una muerte verdaderamente digna, si Él así lo quiere. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te clamamos, Señor. Mira, Señor, toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma estos dos pequeños rebaños para ti, Señor. Guíanos, Señor. Oh Padre, aumentanos cada día más el amor por ti. Aumentanos cada día más, Señor, la medida de fe que nos has dado. Apártanos, Señor, de toda inmundicia, Señor. Oh Padre, gobierna, Señor, nuestras vidas. Haznos verdaderamente tus hijos. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.